tenerlo el último año, ya tengo que tener. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Jacqueline, asesora académica del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al diplomado en electroencefalografía y diagnóstico neurológico con el curso modular Neurofisiología y bases del EEG. La ponencia el día de hoy está a cargo del doctor Lurín Fernández. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el doctor solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al finalizar. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar la clase grabada, material y el certificado, voy a dejar mi contacto en el chat, esperando que el diplomado sea de su agrado. Le doy pase al doctor. Muy buenas noches, doctor. Puede iniciar. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Me confirma, por favor, si se puede visualizar. Sí se visualiza, doctor. Muy bien. Gracias. Entonces damos inicio al curso con el título de hoy, Neurofisiología y bases de lo que corresponde a un electroencefalograma. Entonces, el día de hoy vamos a llevar a cabo las bases, ¿no?, que rigen los principios físicos que nos van a permitir poder aprovechar este complementario en el ámbito de salud, ¿no?, correspondiente para poder utilizarlo como base diagnóstica, así también como base de seguimiento del paciente, y cabe rescatar que un electroencefalograma, ¿no?, se ha convertido en una herramienta práctica, una herramienta cada vez más accesible, ya que nos permite poder apreciar, ¿no?, la actividad eléctrica que tiene el cerebro, y con el uso de la tecnología, que cada vez estos patrones de registro que podemos ver son cada vez más precisos, ¿no?, y eso nos permite justamente poder identificar alteraciones en diferentes ondas y poder tener diferentes diagnósticos y llegar a esas alteraciones propias de la actividad eléctrica que tiene el corazón, que tiene el cerebro. Entonces, mediante la utilización de unos electrodos, podemos medir, ¿no?, podemos registrar la actividad eléctrica. Esta puede ser invasiva o no invasiva, que es lo más frecuente, que es lo que apreciamos, mediante una electroencefalografía, y es una herramienta fundamental, tanto para neurología, ya que nos va a permitir justamente poder conocer la función cerebral, y es muy utilizado en el diagnóstico de epilepsia, trastornos del sueño, encefalopatías, y así también el monitoreo neurológico en cuidados intensivos. Entonces, un encefalograma nos permite identificar justamente estos patrones y se constituye, ¿no?, como base de la neurofisiología. La neurofisiología es justamente un nexo que tiene el electroencefalograma, ya que nos permite poder apreciar, ¿no?, esa actividad eléctrica, es decir, el funcionamiento del cerebro o esta actividad, como es la fisiología, y al enfocarse al sistema nervioso, ¿no?, específicamente a la estructura superior, como es el caso del córtex, en este caso del cerebro, entonces ya se identifica como una rama subespecializada que va a tener esa relación entre el funcionamiento del cerebro y así también comprender, ¿no?, esas bases de forma general y específica, y la interacción que va a tener justamente con los otros sistemas del cuerpo. Entonces, en la neurofisiología radica su importancia en que al unir, ¿no?, estos conceptos teóricos, estas prácticas correspondientes a las funciones, la parte fisiológica
¿no? Y con la conducta, con lo que es el funcionamiento, la actividad eléctrica, todo ese procesamiento cortical que realiza nuestro sistema nervioso central y que se relaciona también con la parte psicológica, ¿no? Es decir, esa conducta, comportamiento que tiene cada ser humano, y esto va a permitir comprender, ¿no? Esas respuestas en la participación de neurotransmisores, hormonas, toda la parte bioquímica que tiene el sistema nervioso, ¿no? Y así también hablando de forma específica, el metabolismo bioquímico que permite justamente esta funcionalidad al ser humano. Entonces, es importante que se pueda comprender, ¿no? Esta integración de comprender, ¿no? El funcionamiento a profundidad con lo que va a ser el sistema nervioso central. Recordar que la fisiología es el estudio, ¿no? Del funcionamiento, de la naturaleza, de las acciones, de todo ser orgánico, en este caso del ser humano, y la neurología es una rama, ¿no? Que se especializa en lo que corresponde al sistema nervioso. Entonces, al unir la neuro con fisiología, ya se considera una rama especializada donde va a estudiar las bases fisiológicas del sistema nervioso en específico. Y así también en cualquier acción o conducta, ¿no? Que nos representa al ser humano, que va a estar estrechamente relacionado con el sistema nervioso, como bien sabemos. Cualquier cambio en su desarrollo, ¿no? Es resultado de modificaciones funcionales de dicho sistema. Entonces, ¿de qué se ocupa? Básicamente de desvelar cómo funciona este complicado, ¿no? Complejo sistema, y así también cómo produce la variedad de modelos de conductas que manifiestan los organismos. Hoy en día, ¿no? Hay diferentes literaturas en relación al estudio y a la división anatómica, fisiológica que se le aplica al cerebro, pero de forma general entendemos que tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y a su vez está dividido en lóbulos, ¿no? Pero tenemos también investigaciones, teorías que establecen una división topográfica del cerebro, permitiendo poder identificar, ¿no? A nivel fisiológico, es decir, a nivel funcional, ¿no? Cada área está especializado en cierta acción. Por ejemplo, el lóbulo occipital, sabemos bien que se encuentra en el área visual, ¿no? A nivel del lóbulo parietal, tenemos lo que es el centro motor, ¿no? Y en el lóbulo frontal, por ejemplo, hoy en día se sabe que ahí se encuentra, como así decirlo, la personalidad, ¿no? Que tiene, o que nos hace únicos, pero cabe destacar que todos estos lóbulos, estas conexiones, mediante esa transmisión, mediante esa sinapsis, nos permite poder integrarse, ¿no? Y poder trabajar todas estas áreas de forma coordinada. Entonces, la neurofisiología básicamente se ocupa de eso, ¿no? De desvelar cómo funciona este complejo sistema y cómo se traduce al momento de poder visualizarlo, poder apreciarlo en un organismo, en este caso, el ser humano. Entonces, lo que corresponde a escuchar, ¿no? Por ejemplo, música, cómo la interpretamos, cómo reaccionamos ante melodías, así también olores, ¿no? Esa interacción que tenemos con el medio externo, y también la percepción que tiene cada individuo, cada ser humano, al momento de valorar o apreciar, ¿no? Un panorama. Y es por eso que dentro de la neurofisiología tenemos la básica, experimental, la clínica y también la teoría de redes neuronales. Estos han sido elementos, ¿no? Que se ha visto la necesidad de estudiarlos por separado o profundizar en todo caso para poder tener, ¿no? Algo mucho más concreto, tener algo mucho más específico. Es por eso que existe la rama de neurofisiología clínica, que es muy utilizado en el ámbito de medicina,
¿no? También se lo ha visto como neurología clínica. Y luego tenemos la neurofisiología experimental, que vamos a ir hablando más adelante, y la teoría de redes neuronales. La básica o experimental ya se constituye como abordar esos temas que se relacionan, ¿no?, con el medio externo y que por medio de sensaciones de contacto, ¿no?, se establece, como de llamarlo así, esas percepciones, esa actividad eléctrica. Es por eso que en la práctica, es decir, que esa neurofisiología experimental estudia esa dinámica de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso en relación al entorno, donde se ve un procesamiento, ¿no?, de lo que se recibe esa información y así también una respuesta frente a aquello. Como bien sabemos, en nuestro cuerpo tenemos distintos de redes neuronales, ¿no?, que permiten poder conectarnos con el medio externo. El hecho simple de tocar un celular, de poder palpar algún objeto, su temperatura, su textura, su forma, y eso también incluye la forma como vemos la imagen, ¿no?, que se procesa. Entonces, toda esa información que constantemente nuestro sistema nervioso está recibiendo, también existe un procesamiento, ¿no?, donde se analiza, se procesa esa información como tal y posteriormente se da una respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo, no sé, tengo que acordarme o realizar alguna acción, ¿no? Por ejemplo, escribir. Entonces yo proceso las imágenes, los elementos que se encuentran a mi alrededor, el hecho de que tengo ahí un cuaderno, un bolígrafo, y procesar la información para generar una respuesta. Esa respuesta no es más que agarrar el bolígrafo utilizando los músculos del miembro superior y realizar la escritura correspondiente. Entonces, todas esas acciones, ¿no?, que realizamos, repito, no es simplemente áreas específicas, sino también existe ahí un proceso de integración, ¿no?, con todos estos lóbulos, ya sea el occipital, el temporal, el parietal, el frontal, que van a permitir que nuestro accionar, ¿no?, sea dado de forma racional. Y la neurofisiología clínica, ¿no?, hemos visto cómo la básica o experimental trata de eh, contestar, trata de abordar estas temáticas. En cambio, la clínica ya se va más orientada, se había indicado, hacia la parte médica, ¿no?, donde se trata de fundamentar esos conocimientos, de poder explorar, ¿no?, funcionalmente el sistema nervioso y cómo se traduce en la persona. Es decir, cómo es que el sistema nervioso, cuando se muestra con alteración, ¿no?, o en la parte fisiológica, cómo es que se manifiesta en nuestro cuerpo. Es decir, cómo es capaz de que estas estructuras nerviosas, el cerebro, ¿no?, eh, la médula espinal, el cerebelo, los núcleos, puedan interactuar, ¿no?, y puedan traducirse en acciones. El hecho de movilizar un brazo, o caminar, o ponerse de pie, ¿no?, y además la interacción que tiene con los sentidos se pueda valorar, ¿no?, de forma objetiva, es decir, clínicamente, y esto se apoya con la tecnología, ¿no?, que nos permite justamente poder apreciar la conducción nerviosa, la actividad eléctrica, lo que es el electroencefalograma, así también valorar mediante imagenología, por ejemplo, ¿no?, son las estructuras nerviosas, cómo está dado la distribución, y así también con fines diagnósticos, eh, terapéuticos, y nos permite comprender la conexión, ¿no?, que tiene con la estructura y el funcionamiento de cada una de ellas relacionada con nuestro cuerpo. Eso vendría siendo lo que es la neurofisiología
clínica, ya que nos interesa saber justamente, ¿no?, que se encuentra mal una persona porque no puede sentir en cierta parte del cuerpo, porque no puede mover, ¿no?, o no puede realizar cierta acción. Entonces, de ahí se encarga justamente esta rama. Se fundamenta básicamente, eh, existe en lo que es el padre, ¿no?, es decir, un investigador que ha dado gran aporte, que ha permitido poder concebir, ¿no?, eh, ese potencial de acción que se da a nivel neuronal y se traduce en esa información bioeléctrica que tienen estas células nerviosas, permitiendo así transmitir, ¿no?, generar estos impulsos nerviosos y poder generar también esas sinapsis. Como bien sabemos, la célula principal, ¿no?, del sistema nervioso, del tejido nervioso en todo caso, es una neurona. Y una neurona se ha visto sus componentes eh, principales, ¿no?, que permiten poder generar, ya que tiene esa forma característica de ser una estrella, lo que permite sus ramificaciones, ¿no?, y poder abarcar aún más tejido. Vemos que tiene ese axón, ¿no?, que vendría siendo el cableado de nuestro cuerpo. Y también se ha visto ese estudio en relación a esta proteína llamada mielina, ¿no?, que permite acelerar esa conducción, que permite que eh, los impulsos eléctricos viajen a una velocidad increíble para poder realizar una respuesta, ¿no?, y ese procesamiento y esa recepción se puedan dar de forma adecuada. Es justamente que Ramón y Cajal descubrieron que el sistema nervioso no es una madeja neuronal, sino que es una red conectada de forma compleja entre sí, pero así también mantiene su individualidad. Y es aquí donde muchas veces se ha modernizado y se ha puesto en práctica lo que es el concepto de neuroplasticidad, ¿no? De escuchar que eso se aplica mucho en fisioterapia y hoy en día es un hecho, ¿no?, que el cuerpo, el sistema nervioso, es capaz de realizar estas conexiones, de restablecer de cierta forma la funcionalidad de forma específica en zonas afectadas, ¿no? Y esto se da gracias a ese componente neuronal, a esa red que presenta, lo que se conoce como el circuito neuronal, que básicamente es una red, ¿no?, que tiene esas conexiones de forma conjunta, ordenada, coordinada, y como resultado, ¿no?, entre sus regiones y estas conexiones entre neuronas van a permitir, ¿no?, la transmisión de información. Información que se transmite gracias a lo que son los impulsos eléctricos, a esa actividad eléctrica. Y justamente eh, uno de los complementarios para poder apreciar esa actividad es el electroencefalograma. Los principales hechos establecidos por la neurofisiología elemental, tenidos en cuenta, mejor dicho, en la construcción de modelos de redes, son básicamente que el cerebro, se sabe muy bien que tiene una gran cantidad de neuronas que se estima en 100.000 millones. Y así también se ha podido apreciar que las neuronas, ¿no?, presentan esta estructura, ¿no?, característico en ellos, ya que va a permitir esa funcionalidad, su cuerpo, su axón, y más que todo esa parte, ¿no?, de estas terminaciones sinápticas que corresponden y que permiten justamente realizar esas sinapsis. Y así también esas dendritas, ¿no?, que permiten expandir y abarcar aún más tejido. Y todo esto se da gracias a eh, el envío de información que vendría siendo esta actividad eléctrica. A nivel celular, ¿no?, lo conocemos como potencial de acción. Cuando hablamos del tejido nervioso, específicamente estas células, se ha podido evidenciar que son células muy especializadas, ¿no?, ya que permiten, ¿no?, o se caracterizan por realizar
esta transmisión de impulsos nerviosos. Estos potenciales eléctricos, y no es más que una forma cómo se comunican y cómo pueden transmitir información. Potenciales eléctricos o potenciales de acción, también llamados pulsos eléctricos o chispas de voltaje, son fenómenos físicos o fisiológicos que se encuentran presentes en cada una de nuestras células, ¿no? En la mayoría. Pero en el sistema nervioso se ha visto que tienen una especialización en realizar esto, ya que al realizar esto, ¿no? Garantiza justamente esa comunicación entre sí, permitiendo crear esta red neuronal, este circuito, y esto se da gracias a que en las membranas celulares, como pueden ver, ¿no? Entre lo que se conoce el espacio intracelular y el espacio extracelular, ¿no? Presentan una carga, ¿no? Iónica, positivo y negativo, ya que sus membranas son especiales, tienen propiedades que permite justamente realizar esa excitabilidad y son sensibles a potenciales eléctricos que proceden de otras neuronas. Estos voltajes o estos microvoltajes que vemos aquí, ¿no? Esa diferencia que se da entre positivo y negativo, esto radica justamente porque a nivel intra y extracelular, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el gráfico de un axón. Un axón tiene esta forma de tubo, ¿no? Un cilindro, pero en su interior, ¿no? Básicamente es una célula, es decir, tiene su citoplasma, y fuera de esta célula, ¿no? Existe lo que se conoce como espacio o líquido, si se puede llamarlo, extracelular. Entonces, en el intra como en el extra, en nuestro cuerpo tenemos estos iones que pueden estar cargados ya sea de forma positiva o ya sea de forma negativa, lo que se conoce como cationes, ¿no? Y aniones. Entonces, esta diferencia de carga o esta diferencia de potencial se da justamente gracias a que tenemos estos iones, tanto fuera como dentro, y que permiten, ¿no? Dar esa diferencia, generando así lo que es el microvoltaje. Hablamos de iones como el sodio, potasio, ¿no? De los más principales, también tenemos cloro, calcio. Entonces, gracias a eso, y sumado esa propiedad activa de la membrana celular de las neuronas, ¿no? Que permite esa excitabilidad, justamente, ¿no? Permiten realizar esta diferencia de potencial o este potencial de acción gracias a estos iones y este tipo de membrana. Entonces, los principios básicos que rigen el potencial eléctrico, básicamente que sirve para la comunicación entre las neuronas, se pueden considerar como señales eléctricas que se dan de una neurona, ¿no? Que envía a otras. Y cada neurona recibe muchas señales procedentes de otras, potencial convergente. Y a su vez, esta va a enviar señales a muchas otras, que se reconoce como potencial emergente. Entonces, gracias a esta diferencia, ¿no? Se da a nivel del axón, pero uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que pasa esa información a otra? Vemos que a nivel del axón veíamos esa diferencia de iones que permiten realizar este potencial de acción. Y para que esto se pueda mantener y comunicar de una neurona a otra, existe un proceso llamado sinapsis. Sinapsis no es más que la comunicación, ¿no? De una neurona a otra, permitiendo dar o continuar con este potencial de acción. Y esto se da gracias a la liberación de neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como pueden ver acá en tiritas rojas, van a permitir o van a actuar a nivel de la neurona siguiente, ¿no? Que se pueda, vemos aquí cómo es que emergen, cómo es que salen, ¿no? Estos neurotransmisores, como es la acetilcolina, y van a generar a una neurona, a la siguiente neurona postsináptica,
recibir esos neurotransmisores y generar una cascada bioquímica que al final continúan con esa entrada y salida de iones, permitiendo generar esa diferencia de potencial. Entonces, decimos que las neuronas están funcionalmente polarizadas. Polarizadas en el sentido de que unas son positivas, ¿no? A nivel extra e intra negativo. Y al recibir o hacer cambio de estos iones, realizan esa diferencia, ¿no? Gracias a proteínas transmembranales que tenemos en las células, como ser bombas de sodio y potasio, ¿no? Las más conocidas. Y gracias a esa sinapsis, entonces se puede producir esa señal eléctrica. Y esto se da gracias a la unión entre el axón de una neurona y las dendritas de otra. Ahora bien, ¿cómo podemos ver, ¿no? ¿Cómo podemos apreciar ese proceso de impulso eléctrico, proceso de sinapsis, de forma integral, ¿no? De forma global, a nivel del cerebro? Gracias a un complementario que se llama electroencefalograma. Un electro nos permite, como su nombre lo indica, apreciar, ¿no? Observar mediante un registro gráfico la actividad eléctrica que tiene el cerebro. Y es por eso que utilizamos, ¿no? Los conectores, en este caso los electrodos, ¿no? Los electrodos, para poder registrar y poder captar esa actividad eléctrica. Entonces, para poder apreciar, utilizamos diferentes montajes. Montaje se refiere a la forma yo cómo voy a colocar estos electrodos, puede ser de forma bipolar, multipolar, ¿no? En dependencia qué es lo que quiero registrar o qué es lo que quiero ver en la actividad eléctrica. Llamamos un montaje bipolar cuando conectamos dos electrodos activos entre sí, y esto nos va a permitir registrar esa diferencia de potencial entre dos derivaciones cercanas. La ventaja de poder utilizar este montaje es que nos ayuda a localizar de manera mucho más precisa el origen de la anomalía, ya que el voltaje máximo va a aparecer, ¿no? En el par que contenga el electrodo más cercano a la fuente. Entonces, de esta forma, ¿no? Podemos ser mucho más específicos al momento de registrar un área. Puede ser a nivel de róbulo occipital, otra área. Entonces, esto va a permitir, ¿no? Poder identificar qué zona, en qué área tenemos esa afectación. Recuerden que esto tiene que ir acompañado, ¿no? Con un conocimiento anatómico, tanto a nivel de superficie como a nivel intra. Una de las bibliografías, ¿no? Que se apoya bastante es en las áreas de Brodmann, en el cual me establece poder diferenciarlo, ¿no? En áreas específicas de la corteza cerebral y permitiendo así relacionarlo con funciones y acciones, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, el área visual está dado por el área 17, 18 y 19 de Brodmann. Entonces, al momento de yo colocar estos electrodos, ¿no? En la parte posterior de la cabeza, puedo identificar justamente estas variaciones o alteraciones, ya que dentro de esas ventajas de un montaje bipolar, al estar conectados entre sí, entonces existe menor interferencia, ¿no? Que pueda estar presente, pero así también la desventaja es que si ambos electrodos tienen actividad similar, entonces la señal puede aparecer silenciosa. No es como si no estuviera registrando nada. Entonces es importante saber cuándo aplicar este tipo de montaje bipolar. Y luego tenemos el montaje monopolar. Este es un referencial y a diferencia de bipolar, es que, como su nombre lo indica, colocamos un electrodo activo, ¿no? Que se compara con un electrodo de referencia común, como el mastoideo, las zonas A1 o A2, o en un punto neutro. Es decir, es un solo electrodo que colocamos en un área específica
y el otro como referencia en otra área constante. Las ventajas de poder utilizar esto es que aumenta esa amplitud de señales y va a ser útil para visualizar claramente estas ondas. Es decir, de forma general, ¿no? Nos da un panorama para poder detectar algún tipo de presencia anormal en relación a la actividad eléctrica, pero de forma generalizada. Por lo que su desventaja radica, ¿no?, en eso, en que al ser de forma general, ¿no?, entonces no podemos ver de forma específica en qué zona o en qué área está dado la alteración. Pero así también, como están separados, ¿no?, trata de abarcarse más, es muy sensible ante ruidos o artefactos de referencia, ¿no?, que puedan alterar estas zonas. Por lo que puede existir ese término de falsas localizaciones. Entonces, cuando se usa uno u otro, en la práctica combinamos los dos, ¿no? Tanto el montaje bipolar como el monopolar. Ambos nos van a permitir, ¿no?, interpretar los registros de forma mucho más precisa. El bipolar, como hemos visto, se prefiere para localizar, ¿no?, puntos específicos, descargas focales. En cambio, el monopolar para visualizar la actividad de forma generalizada. Entonces, esto nos va justamente eh, poder comprender y precisar este tipo de alteraciones. Entonces, una vez conocido, ¿no?, cómo se realiza los montajes, vamos con los parámetros técnicos. Es decir, que tengo que conocer, ¿no?, al momento de esta actividad eléctrica. Básicamente son sensibilidad, frecuencia, ganancia y filtros. Empecemos con la sensibilidad. Sensibilidad con su nomenclatura S nos establece que va a ser esa cantidad de microvoltios por milímetro de deflexión en el trazado. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros vemos un electro, ¿no?, vemos un eje X y un eje Y. El eje X se representa por el tiempo y el eje Y se representa por el microvoltaje. Entonces, la sensibilidad se va a referir a esa cantidad de voltaje, microvoltios, ¿no?, por milímetro de deflexión en el trazado, es decir, que exista una variación. Por eso que la unidad se mide en microvoltios por milímetro. Y el valor típico es de 7 microvoltios por milímetro, ¿no? Es un valor normal de referencia. La función clínica es controlar justamente la amplitud visual de las ondas. Y así también tenemos términos como alta y baja sensibilidad. Alta, cuando las ondas se ven muy grandes, ¿no?, esa amplificación. Y baja sensibilidad, cuando las ondas se ven más pequeñas. La importancia de conocer este parámetro técnico es que es útil para resaltar esa actividad epiléptiforme, ya que se genera una sensibilidad alta. Así también permite comparar amplitudes entre regiones cerebrales. Ahí podemos ver en el gráfico, ¿no?, en relación a situaciones como consciente, ¿no?, cuando una persona está despierto, y vemos que su rango, ¿no?, vemos esa sensibilidad que va oscilando entre 7, es menor. A diferencia cuando está adormecido o bajo sedación, ¿no?, vemos como la amplitud, ¿no?, es más, ¿cómo llamar?, más notoria, ¿no?, más florida, lo que es de los cuadros de amplitud, debido a que existe una sensibilidad alta. Entonces, podemos apreciar justamente aquí estos patrones y a eso se refiere con sensibilidad. Vamos ahora con frecuencia. La frecuencia no es más que el número, ¿no?, de veces por un tiempo, en este caso por segundo, se digitaliza la señal analógica. Es decir,
en un periodo de tiempo, ¿no? Cuántas variaciones, ¿no? Cuántas veces por segundo se puede evidenciar esa actividad eléctrica. Y para eso tenemos una frecuencia de muestreo, conocida como sampling rate, que las unidades de la frecuencia se miden en hertz. Estas van a ser muestras por segundo. El valor mínimo recomendado, ¿no? Es de mayor o igual a 256 Hz. Y lo ideal, mayor o igual a 512. Esto con la intención de recoger esa muestra. Es decir, esto va a depender mucho del equipo que se utilice, ¿no? Entonces, si uno cuenta con su equipo, puede ver ahí, ¿no? En los Hz que te da las muestras de la actividad eléctrica. La importancia, ahorita, es que si es baja, puede perderse información rápida. Por ejemplo, puntas agudas, por lo que debe ser al menos 2 veces mayor que la frecuencia máxima a registrar. Eso es uno de los criterios que nos da Mikls. Y la frecuencia espectral, que es el contenido de la señal, donde nos establece que un electroencefalograma va a tener diferentes ondas, ¿no? Y estas ondas van a estar denotadas por diferentes rangos de Hertz. Onda delta, teta, alfa, beta y gamma. Y como pueden notar, vemos que los hertz pueden ir variando porque es la señal, las muestras que nos arroja. Entonces, estas bandas van a estar delimitadas por el tipo de frecuencia o una frecuencia específica y vamos con la ganancia. La ganancia se la conoce como una multiplicación de la amplitud de la señal, ¿no? Es decir, diferencia o esa relación que tiene con la sensibilidad es que son inversamente proporcionales. Más ganancia, onda más grande. Y se usa más en monitores analógicos, ¿no? En electroencefalograma digital, por ejemplo, se controla esa vía sensibilidad. El ejemplo típico es que no se ajusta directamente en la mayoría de equipos modernos, ¿no? Donde ajusta sensibilidad y filtro sensorial. Hoy en día, gracias a la tecnología, ¿no? Sí, se puede evidenciar de forma automática. Es decir, cada vez eh, los registros, los gráficos que nos arrojan, ¿no? Ya no es necesario realizarle ajustes, ya viene todo automatizado. Y aquí podemos ver justamente, ¿no? Que en cada onda vamos a tener, bueno, estas bandas, mejor dicho, vamos a poder ver esa diferenciación de Hertz. 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 12 y de 12 a 30. En dependencia de la banda que estamos valorando, es alfa, beta, gamma, delta. Y los filtros, que estos van a controlar, ¿no? Qué frecuencias pasan, se eliminan, lo cual va a ser útil, ¿no? Para poder evitar algún artefacto, algún ruido que está presente en esas ondas, por lo que se puede aplicar el filtro de baja frecuencia, es decir, yo quiero eliminar o quiero retirar este tipo de patrones que puedan aparecer entre 0,5 Hz. Su función es justamente eliminar componentes lentas, ¿no? Y el cuidado que si subes mucho, mayor Hz, puedes perder una actividad lenta cerebral real, ¿no? Por ejemplo, ondas delta patológicas. Es por eso que tenemos este filtro, para poder eliminar, ¿no? Este tipo de artefactos, ¿no? De movimiento, sudor, por ejemplo. Y luego tenemos el filtro de alta frecuencia. El corte típico ya oscila entre los 70 Hz. Y su función es eliminar ruido muscular, interferencias rápidas que pueda existir, ¿no? Y que no queremos conocer, queremos enfocarnos en otras áreas. Pero también hay que tener cuidado porque si lo bajas mucho, menor a 35 Hz, entonces puedes eliminar puntas epileptiformes. Entonces tenemos tanto bajo como alta filtro, ¿no? De frecuencia. Y luego tenemos el filtro de notch, también conocido filtro de 60 Hz. Su función radica en eliminar la interferencia de red eléctrica, ¿no? Y se usa solo si hay mucho ruido, porque puede distorsionar. Esto va a ir en dependencia mucho de la práctica, de la pericia que tiene el profesional al momento de interpretar, de poder identificar algún tipo
alteración, ¿no? Y también el área y el montaje, obviamente. Pero hoy en día con las máquinas modernas, ¿no? Estos filtros muchas veces ya te dan, ¿cómo decirlo así? Son ya automáticos, ¿no? No simplemente ya colocan los electrodos y solamente busca lo que son las bandas o el área, ¿no? Y eh, en base a programación, a un algoritmo, entonces ya saca la mejor, el mejor filtro, así también la sensibilidad, ganancia, y la grabación clínica estándar, ¿no? Tomando en cuenta la sensibilidad, la frecuencia de muestreo, los filtros, se recomienda la sensibilidad en 7 microvolts por milímetro, la frecuencia de muestreo, como hemos dicho, de 256 a 512, y los filtros de tendencia, por ejemplo, 0,5, ¿no? O 1 en adultos, y el alto de 70 o a veces hasta 120 en dependencia. Entonces, cuando pasamos ya a una lectura de un electroencefalograma, ¿no? Estos ritmos encefálicos amplificados se pueden identificar en la forma de ondas de actividad cerebral, teniendo en cuenta estos límites de frecuencia que pueden oscilar de 0,5 hasta 30 Hz ciclos por segundo, en un gráfico corriente de 3 centímetros por segundo. Entonces, vemos y estudiamos cada una de estas ondas, empezando por las ondas alfa. Las ondas alfa, ¿no? Están presentes en un paciente despierto y puede estar en reposo y tranquilo, donde su frecuencia oscila entre 8 a 12 Hz y de 50 milivoltios. Vemos ahí como estas ondas son normales, repiten un paciente despierto en reposo y tranquilo. De diferencia puedan estar presentes en onda beta, onda gamma, delta, beta. Ondas beta, cuando el paciente está consciente con la atención específica. Ondas gamma, cuando está resolviendo tareas complejas. Ondas delta, un paciente despierto, meditando dormido. Y ondas teta, un paciente en estrés o frustración pediátrica. Entonces, este patrón que podemos ver ahí, ¿no? Es importante poder identificar en relación a la acción que está realizando el paciente o en qué situación se encuentra, ya que esto puede variar, ¿no? En dependencia del área, en dependencia de la afectación, patología o actividad que está realizando el paciente. Por eso que ahora pasemos a la lectura e interpretación de un electro. Para poder realizar una correcta lectura, ¿no? Es importante que podamos conocer los datos del paciente, tener un historial clínico preciso, poder evaluar la técnica correcta, ¿no? Utilizando la calidad de los trazos, el tipo de montaje, los parámetros y también lo que es la actividad de fondo. Aquí les dejo, ¿no? Lo que es los ritmos, ¿no? Y los hercios en que se maneja para poder identificar, ¿no? Patrones normales y ya posteriormente vamos a poder ver los patrones anormales, una reactividad y también lo que son los estímulos que utilizamos para poder conocer algún tipo de patrón alterado, como ser una hiperventilación, una estimulación fótica o incluso el mismo sueño. Ya posteriormente vamos a poder apreciar, ¿no? La actividad anormal o paroxística que puede existir al momento de enfocarnos hacia cierta banda, hacia cierta onda y poder realizar una buena lectura e interpretación. Y también les dejo lo que son los trastornos neurológicos más comunes, como es la epilepsia, y qué es lo que se podría encontrar tanto en la crisis ictal como en la situación interictal, ¿no? Los hallazgos típicos, ¿no? Y en qué bandas, y también tomando en cuenta los parámetros técnicos. De igual forma, las encefalopatías metabólicas o tóxicas que pueden existir, secuelas de un ACV, ¿no? Que pueda generar tal vez algún tipo de muerte cerebral en zonas específicas, generando así justamente daño cerebral hacia los pacientes. Y también así lo que son las enfermedades neurodegenerativas, donde se ve patrones característicos
Cabe recalcar que un electro, muchas veces tenemos eh, ese error de pensar que solamente sirve para alteraciones epilépticas, ¿no? Un estado convulsivo. Es así, sino también, como podemos ver, poder conocer esta actividad eléctrica, entonces nos va a permitir en alteraciones eh, nerviosas, en enfermedades neurodegenerativas, incluso muerte cerebral, que es uno de los criterios para eh, realizar, ¿no? Para dar el diagnóstico, ¿no? De muerte como tal, se utiliza un electroencefalograma. Y también cabe recalcar que no se vea como algo específico, sino como un complementario más. No reemplaza la clínica ni la imagen, pero sí nos va a apoyar, va a complementar en el diagnóstico y seguimiento. Y también un electroencefalograma normal no necesariamente puede descartar una epilepsia en otras patologías. Y el uso de registro prolongado o video mejora la sensibilidad diagnóstica. Es por eso que muchas veces, cuando se tienen pacientes, es importante tener siempre el registro, tener siempre su historial clínico, ya que esto va a poder permitir eh, realizar un seguimiento oportuno y correcto. También les dejo lo que es el electroencefalograma en pediatría, que son ciertas situaciones que hay que tomar en cuenta, porque esto varía, ¿no? Debido a la maduración del sistema nervioso central, y esto puede estar relacionado, ¿no? Especialmente con patologías de base que pueda tener, ¿no? Alteraciones congénitas y que tengan ese componente a nivel del sistema nervioso. Y por último, las nuevas tecnologías que existen, ¿no? Ya la disposición de los nuevos electrodos, cómo es posible utilizando ya una mejor practicidad, mejor adaptabilidad al paciente, ¿no? Y también las contraindicaciones frente a este tipo de complementario. Y como les decía, existe también una modalidad invasiva, es decir, intracraneal, que se puede realizar directa hacia la superficie córtica, ¿no? Muy bien, entonces de esta forma llegamos a la conclusión, ¿no? Del curso del día de hoy con las bases y lo que corresponde a un electroencefalograma. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, por favor lo pueden realizar en la bandeja de mensajes. Así también, si desean lo que es el material, se pueden comunicar a los números que aparece ahí en la presentación. Entonces espero cualquier consulta, cualquier duda, pregunta en la bandeja de mensajes. Doc, buenas noches. Disculpe, ¿podemos volver al electro donde salen las patologías? Al electroencefalograma donde salen las patologías. ¿Ya? ¿En qué patología específico? Es que hay uno que usted mostró que estaba patológico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sabemos en qué región está patológico? ¿Se Ah, acuerda que usted dijo, le voy a mostrar los electroencefalogramas que están patológicos? ujú, ok, Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la región ahí afectada? perfecto. Cuando les he indicado al principio, ¿no? Depende del montaje, es decir, esto es un registro que damos ahí, ¿no? Pero yo no sé en qué región, en qué lugar se ha realizado, qué tipo de montaje se ha utilizado, si es monopolar o es bipolar. Entonces, eso al momento de yo realizar un electroencefalograma, entonces yo, ahí se puede programar, ¿no? Indicando hacia montaje, por ejemplo, bipolar en la región frontal. Como ustedes han visto, podemos colocar un mapeado en la cabeza, pero al momento de realizar lo que es Ya. esta lectura, lo hacemos por regiones. Podemos hacerlo de forma primero global, ¿no? Para conocer más o menos y ubicarnos. Tal vez está un afectado en el lugar A1 o A2, y después ya realizo un montaje bipolar, ¿no? En esa región y poder ahí realizar de forma mucho más precisa la lectura.
El día de hoy, ¿no? Justamente nos enfocamos en las bases, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la fisiología? Y también conocer parte de lo que es un electroencefalograma. Ya más adelante, si no me equivoco, la institución tiene cursos donde vamos a abarcar de forma mucho más específica en patologías. Y dentro de ellos es la epilepsia, ¿no? Que es, vamos a decir así. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta en la bandeja de mensajes, por favor? De igual forma, ahí la licenciada acaba de dejar su número para que puedan solicitar el material, ¿no? En caso de que lo puedan desear. Y si no hay consultas, preguntas, nos estaremos reencontrando en otra oportunidad con mi persona. Desearles un excelente resto de jornada y muy buenas noches a todos. Ya, muchas gracias, doc.